estudios, a través también del tratamiento directo que nosotros tenemos con los pacientes, vemos que algunos pacientes están presentando complicaciones. Y eso va a deberse a muchas causas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con antecedentes oncológicos, yo tengo un paciente con antecedentes cardíacos, tengo un paciente con antecedentes de repente pulmonares, o tengo un antecedente, o tengo un paciente que nunca tuvo ningún antecedente, ninguna enfermedad, pero sin embargo le tocó tener el SARS-CoV-2 y sin embargo su recuperación es totalmente rápida. Entonces, nosotros tenemos que ver que en la evidencia científica nos está señalando que hay pacientes, algunos pacientes van a presentar complicaciones, pero tras superar provocadas por el SARS-CoV-2. No todos los pacientes van a recuperarse de una misma manera. Nosotros tenemos que conocer los antecedentes que tiene este paciente, lo que ha vivido este paciente. De vida de gente, lo que ha provocado esto ha provocado estas complicaciones. Entonces, no hay que olvidar que la evidencia científica señala que algunos pacientes van a presentar complicaciones, pero tras superar ya la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Entonces, no vamos a colocar a todos los pacientes en un mismo saco. La cuestión es que nosotros tenemos que estudiar, porque cada paciente tiene su genética, tiene su epigenética, cada paciente es único. Y por lo tanto nosotros tenemos que orientarnos en la recuperación de este paciente de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a sus comorbilidades, de acuerdo a su estilo de vida de este paciente. Todo eso va a engramar para orientarse a la recuperación de este paciente. Siguiente. Ahora, vamos a entender que las secuelas que han afectado directa o indirectamente del SARS-CoV-2 han transformado la vida de aquellos que contrajeron el virus y superaron la enfermedad. Actualmente nosotros estamos viendo a muchos pacientes, o de repente conocemos a un paciente post-COVID o algún familiar de nosotros, o de repente los profesionales de la salud que me están escuchando, y que ellos están al contacto diario con los pacientes post-COVID. Entonces ellos pueden decir que han transformado completamente desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista fisiológico. Vemos que los pacientes que antiguamente, vamos a suponer, que podían caminar 5, 7, 10, 20 cuadras, ahora el paciente puede caminar 2 cuadras y media y todavía con disnea. Entonces, ha transformado completamente su vida de estos pacientes. Por lo cual dice, las secuelas que afectaron directa o indirectamente han transformado la vida de aquellos pacientes que contrajeron el virus y superaron la enfermedad. Ha trastornado, ha modificado, ha cambiado la vida de cada uno de esos pacientes. Si ha cambiado la vida de ellos, ha cambiado la vida de su entorno, ha cambiado la vida también de su periferia, ha cambiado también las costumbres alimenticias, ha cambiado todo. Entre las consecuencias más importantes, y este nos dice también pues el vicepresidente en la Facultad Española de Neurología y Cirugía Torácica, nos está diciendo que entre las consecuencias más importantes está la disnea. Yo les pregunté, ¿qué es la disnea? Es la sensación de falta de aire. Muy bien. Disnea, sensación de falta de aire. Pero los pacientes post-COVID los pacientes que se dan de alta, siguen experimentando esta disnea. ¿Por qué? Nosotros tenemos que sacar nuestra lógica también.
La cuestión es que estos pacientes, al momento de tener COVID, el COVID afectó a un grado determinado, ya sea el 20, el 40, el 50, 70, 80% a nivel pulmonar. Esos pulmones, lamentablemente, están afectados y por lo tanto, ha acompañado todo ese proceso por una lo que es atrofia muscular. Sabemos que la musculatura de cada uno de nosotros nos ayuda a respirar, el diafragma, los intercostales internos, los intercostales externos, etcétera. Nos ayuda a que uno pueda respirar. Y según la terapia manual, nos hace referencia que después de 24 o 48 horas de inmovilidad de un músculo, este se atrofia. ¿Qué pasa con aquella musculatura que le permite respirar al paciente? ¿Qué pasa con ese diafragma? Yo les invito a ustedes a que comiencen a palpar el diafragma de un paciente post-COVID. Van a ver que normalmente nosotros podemos colocar nuestras manos y meter nuestras manos debajo de las costillas. Pero ¿qué pasa con los pacientes post-COVID? No podemos. ¿Por qué? Porque el diafragma está duro, está rígido. Entonces, el diafragma tiene que expandirse. El diafragma tiene que expandirse. Al momento cuando usted toma aire, inspira, ¿qué es lo que pasa? Este diafragma desciende y cuando usted expulsa, ese diafragma tiene que ascender. Hay una disnea porque la mecánica respiratoria ha sido afectada. Por ejemplo, hay muchos pacientes que han estado con lo que es un ventilador mecánico, donde ellos han hecho más una respiración a nivel vocal que una respiración a nivel nasal. Y ellos comienzan a seguir realizando este tipo de respiración. Por lo tanto, se le aconseja a los pacientes, tome aire por nariz, bote por la boca. Usted puede ver que hay un paciente COVID o post-COVID que está con la boca abierta. Y usted le pregunta, ¿por qué estás con la boca abierta? Y cuando te das cuenta que él está respirando por la boca. Entonces, nosotros tenemos que entrenar a los pacientes a que respiren por la nariz, tomen aire por la nariz y expulsen por la boca. Más tiempo es expulsando el aire por la boca que tomando aire. Tú inspiras y luego botas el aire, botas. Esta afectación de la disnea hace que el paciente también esconda la voz. Por eso que nosotros hemos visto a los pacientes que han sido extubados, cuando ellos quieren hablar, su voz está escondida, su voz está a lo lejos. ¿Qué es lo que pasa? Que toda esa fonación que ha tenido este paciente ha sido alterada gracias a la atrofia de todos los músculos de la respiración. Entonces, podemos decir nosotros que entre las consecuencias más importantes es la disnea. Que la disnea sabemos que es una sensación de falta de aire. Y no hay que olvidar que siguen experimentando estos pacientes. Ahora, pero sin embargo, hay una teoría última que se hace referencia a eso, que dice, si terapia física ha abordado desde un principio a este paciente, no tiene por qué haber disnea. Por lo cual dice, no existen causas concretas. No existe una sola causa. Existen varias causas. Por eso se dice multifactorial. Otra de las causas que nosotros hemos investigado es que a un paciente que está ventilado, ¿qué es lo que pasa? Se le coloca fentanilo, propofol, becoronio, diferentes pseudoanalgésicos y también relajantes musculares. Pero yo les invito, estudiemos cada uno de esos fármacos. Por ejemplo, ¿qué hace lo que es el fentanilo? El fentanilo, el uso, el continuo, hace que toda la caja torácica se endurezca. El fentanilo. Entonces, si yo lo bombardeo a mi paciente por tantos días con fentanilo, ¿cómo estará en la caja torácica? Estará endurecida. Y yo le pido, toma aire por la nariz, bota por la boca. ¿Va a poder hacerlo? No lo va a poder hacer. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque simplemente
esa caja torácica está endurecida. Se le tiene que ayudar al paciente también. ¿Cómo? Ya si yo lo veo al paciente que está en UCI y está saliendo y está hemodinámicamente aceptado, entonces voy a tener que bajar la pseudoanalgesia. Si yo veo a mi paciente que está bien y yo voy a tener y yo voy a colocar, voy a mantener la pseudoanalgesia hasta que salga de UCI, yo lo voy a colocar a post-UCI, todo ahí pues va a colocarse todo, va a colocarse todo rígido, ¿me entienden? ¿Escuchan? Hola, ¿me están escuchando? Sí se escucha, Sí, licenciado. sí, buenas tardes, sí Muy te le bien. escuchas. Si tienen alguna pregunta, ustedes háganme nomás, ¿ah? Creo que hay una preguntita. No, no, está bien, lo que usted está Ah, diciendo está no. correcto. Mis pacientes han sentido lo que usted dice. Ajá, ok. Ah, ya está. Muy bien. Siguiente. Ahora, vamos a hablar ahora sobre la afectación neuromuscular. Como le estaba comentando también, desde una manera temprana para que el paciente no tenga disnea cuando es post-COVID, es que se le aborde al paciente desde la fase temprana, desde UCI. Para eso están todos los respiratorios, todos los terapistas físicos que han hecho la especialidad de cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le tiene que realizar movilidad torácica, se le tiene que ayudar con la movilidad a nivel pulmonar, con la secreción, ayudar al paciente, colocarlo pues en lateral, ayudarle para que se movilice todas las secreciones, a aspirar al paciente, enseñar lo que es un patrón respiratorio, hacer una movilidad temprana, miembros inferiores, miembros superiores, en todo el cuerpo. Y vamos a ver que hay estudios que nos dicen que esta movilidad temprana ayuda al paciente a post-COVID a disminuir la disnea. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo a mi paciente muchos, 20 días de ventilados? No le he movido ni la uña. Paciente atrofiado, paciente hemodinámicamente alterado, paciente que está totalmente descompensado, paciente sedado, paciente totalmente ya hecho un caos. Por lo cual, nosotros tenemos que evitar que el paciente llegue a debilidad muscular. No es posible que mi paciente en UCI, al momento de sacarlo de UCI, tenga pues debilidad muscular, tenga escalas también. Otra de las características es secuelas neurológicas, déficit también de la fuerza muscular. Desde el Eso sí. punto de vista fisiológico, nosotros sabemos ya, de 24 a 48 horas atrofia muscular. Pero allí está toda esa movilidad temprana que nosotros debemos de realizar para mantener la fuerza muscular, para mantener lo que es el trofismo muscular, para mantener la consistencia de toda la masa muscular. Y todo ello también da origen a un déficit de la función cardíaca. ¿Cuáles son las causas posibles? Pacientes que hayan sufrido neumonía grave, pero desde el punto de vista bilateral. Por lo cual, yo les voy a decir siempre y les voy a exigir también como yo exijo a mis alumnos. Paciente en UCI, para que nosotros tengamos a un paciente post-COVID ya estable desde un principio, movilidad temprana. Movilidad temprana. Paciente con traqueotomía, movilidad temprana. ¿Me entienden? Entonces, hacer el no tener miedo a ello, moverle los miembros superiores, miembros inferiores, colocarlo de lateral, colocarlo lateral derecho, lateral izquierdo. Cuando el paciente está lúcido, sentarlo,
o cuando el paciente ya tiene una fuerza o un MRC de 46 sobre 60, pararlo al paciente, aunque esté conectado con lo que es el ventilador y tiene fuerza. O cuando el paciente esté con traqueotomía y vas a ver que tienes un paciente post-COVID totalmente funcionable. Otras de las causas posibles son largos periodos de ventilación mecánica. Ok, muy bien. Si son largos periodos, claro, hay pacientes que están 5 o 6 días, hay pacientes que están 23 días, hay pacientes que están más de un mes conectados a lo que es pues un ventilador mecánico. ¿Qué consecuencias ya fisiológicas se están formando? Estancias prolongadas también. Vamos a entender algo muy importante cuando nosotros hablamos sobre la neumonía. ¿Qué pasa con lo que es la neumonía? En este proceso hay una cicatrización pulmonar y eso provoca ¿qué? Lo que es una fibrosis pulmonar. Si el paciente tiene una fibrosis pulmonar, tiene una cicatriz a nivel del pulmón, automáticamente, si estas son extensas, recuérdate, extensas, va a producir una disnea. Y si no son extensas, no produce disnea. Pero ¿qué hay casos de que hay pacientes, ¿cuánto de compromiso pulmonar tiene? 30%, muy bien, y tiene disnea. 40% y tiene disnea. 25% y tiene disnea. No es por una fibrosis pulmonar. Simplemente es porque su patrón respiratorio no está trabajado. Debemos de decir al paciente, toma aire por la nariz, tienes que sacar, tienes que activar lo que es el diafragma y expulsa. Hacer consciente a nuestros pacientes que cómo se respira, cómo se contrae. Vas a darte cuenta. Ahora, muy importante esto. Si este paciente, cuando era relativamente normal, tenía una saturación de 98 y el paciente le dio post-COVID, yo no voy a querer que esa saturación llegue hasta 98 porque ya cambió su basal. ¿Por qué? Por la lesión pulmonar. Entonces, ¿cuánto será su basal? De repente 95, llegará a 93, 94, raspando a 95 y luego también baja. No voy a querer, no, tiene que ser 98, 98 como era antes. Espérate, antes los pulmones estaban regios, estaban totalmente sanos. Tiene consecuencias también ese pulmón. Ya tiene una microlesión o ya tiene pues una lesión. Entonces, considerar eso también. Cuando yo hago ejercicios a un paciente, recordar a un paciente post-COVID, debemos de evaluar. Primero, yo me acerco a mi paciente, evalúo a mi paciente, cómo está, cuánto es la fuerza muscular que tiene mi paciente. No es que yo digo, es un paciente post-COVID, muy bien señor, alza los brazos, respira, baja los brazos, muy bien, vamos a llevarlos derecha, izquierda. No, eso está mal. La cuestión, si llega un paciente post-COVID hacia ustedes, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si llega el paciente hacia ustedes, entonces va a ser, tengo que ver qué fuerza muscular tiene este paciente. Muy bien. ¿Qué puede hacer este paciente? ¿Qué pasaría si usted le dice, vamos, arriba, vamos, y en el segundo movimiento ya se está poniendo morado? ¿Me entiendes? Primero, en las primeras sesiones, nunca te olvides, ayudar al paciente a reeducar el patrón respiratorio. Eso es lo más importante. Reeduquemos la respiración de nuestros pacientes. Que tome aire por la nariz, que bote por la boca, porque muchos de los pacientes han estado con lo que es ventilador mecánico. Muchos de ellos han pasado lo que es alto flujo. Luego han pasado lo que es a una cánula binasal. Luego han pasado a no tener soporte ya oxigenatorio. Entonces, pero todo eso ha alterado la mecánica respiratoria. No puede ser que un paciente con 30% de una lesión, porque 30% es poco, entonces, a un 30% de una lesión pulmonar ya tenga disnea. Entonces, tengo que ver ahí qué está fallando. Ahora, no somos terapeutas del lenguaje, pero sin embargo, nosotros podemos ayudar a respirar y a hablar a nuestros pacientes. Si estos pacientes, cuando tú le escuchas, tienen
una voz, pero muy metida, una voz lejana, quiere decir que no está activando pues diafragma. Si tú activas diafragma, hablas impostando la voz, pero si no lo activas diafragma, automáticamente escondes la voz. Había una pregunta acá, me parece. Dice, buenas tardes, ¿a partir de qué porcentaje se crea fibrosis en el pulmón? A ver, es algo relativo, pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de una fibrosis, puede ser una microfibrosis pulmonar hasta una macrofibrosis pulmonar. No vamos a decir, bueno, esta es una herida pequeña, ya está fibrosándose el pulmón, ¿me entienden? Ahora, con una señora fibrosis, que vemos que casi ya ha formado nódulos y que eso afecta a la respiración de este paciente. Puede ser que haya una microfibrosis, una pequeña fibrosis o una fibrosis muy grande. Hay diversos autores que también estipulan porcentajes, pero recuérdate que aquí ha habido pacientes con fibrosis pulmonar, ha habido pacientes con un requerimiento muy alto de oxígeno, de 80%, de 70%, y que ahorita están en la calle caminando. Pacientes que han venido con un requerimiento de 50, de 30, 40%, ahorita están velándose. ¿Por qué? Vamos a ver después, detrás de todo eso que hay, comorbilidades. Recuérdate eso. Cuando una persona se enferma, no solamente vemos un órgano, sino todos los órganos, todos los sistemas, todos los aparatos. ¿Entendido? Siguiente. Siguiente. Señorita. Siguiente. Ok. Cuando nosotros hablamos de lo que es una secuela neurológica, vamos a hablar de la anosmia. ¿Y qué es la anosmia? Es la pérdida del olfato. Cuando se altera el olfato, estamos dando una afectación directa o estamos hablando de una afectación directa al sistema nervioso central, cuya recuperación comúnmente y de acuerdo a la evidencia científica es de 2 a 4 semanas. Pero sin embargo, hay pacientes que no recuperan el olfato o que recuperan porcentualmente, un porcentaje nada más. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de un pulmón, ya no estamos hablando del corazón, estamos hablando de un mecanismo más amplio, un mecanismo que comanda todo nuestro cuerpo. ¿Cuál? El sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que han tenido lo que es un ACV y que antes olían y ahora ya no huelen. Se han quedado con anosmia. ¿Por qué? Porque ha habido un microinfarto en esa zona. ¿Entendido? En esta parte hay personas que pierden el olfato. ¿Por qué? Porque hay una inflamación continua también de todo los procesos olfatorios. Por eso es que vamos a ver a los pacientes COVID que como hay una inflamación, vamos a llamarla sistémica, pierden el olfato, pierden el sabor. Pero sin embargo, estas secuelas neurológicas muchas veces también se van a manifestar como el síndrome de Guillain-Barré o síndrome de Miller-Fisher. Ahora, ¿y causado por qué? Por una inmunidad cruzada. Vamos a entender todo esto, que muchas veces el paciente va a presentar unas polineuropatías. El paciente que está postrado, no le hago ninguna movilidad o le hago una a las 500, ¿qué es lo que pasa? Si tú no mueves un músculo, si tú no mueves un tendón, si tú no estimulas desde el punto de vista neuropático, si tú no estimulas desde el punto de vista nervioso, ¿qué hace todo ello? Se contrae y se inflama. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienes? Neuropatías. Ahora, también pueden provocar un síndrome,
que se llama de Miller-Fisher, donde el paciente solo es capaz de mover los ojos, nada más. Donde allí vamos a entender que ese paciente va a tener una dependencia total. Todo esto va a producir una dificultad en la marcha, en el movimiento, afecta tanto al sistema sensorio como también motor. Nosotros tenemos que entender cuando el paciente, ya tengo un paciente post-COVID, ver cuál es mi objetivo principal, qué quiero trabajar con este paciente, qué necesita ese paciente, cuáles son las necesidades que tiene este paciente. Ahora, claro, tiene una necesidad de caminar. Muy bien, señor. Vamos a hacer caminata, vamos a doblar las piernas. Espera, calmémonos un rato. Primero, ejercicios respiratorios. Nunca te olvides, todos los ejercicios sabidos y por haber que vas a hacer con tu paciente post-COVID deben estar siempre controlados por la respiración. Es decir, si haces esto, haces y expulsas. ¿Quieres tomar aire? Expulsa. Acompaña siempre. Que el paciente sea consciente. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente hace esto y está mirando a otro lugar. Digo, espera, ¿qué estás haciendo? Tienes que mirar tu mano. ¿A dónde va tu mano? Tienes que bajar tu mano, porque estás tomando conciencia de qué está haciendo tu cuerpo, de qué movilidad está haciendo tus articulaciones, tus músculos. Estás dando una información sensorial que va directamente hacia el cerebro, de atención, concentración. Todo eso también cuenta. Pero muchos pacientes van a tener dificultad en la marcha. Ahí hacer una evaluación exhaustiva, una evaluación de lo que es el movimiento. Ahora, hay que hablar un poquito sobre el movimiento. Hay unas teorías antiguas, y ustedes no me lo van a negar, que se hablaba de las compensaciones. Muy bien, decía, paciente que está compensando, entonces debemos de ayudar para que destruya esa compensación y para que realice el movimiento lo más normal posible. Muy bien, eso también está en los libros. Paciente con compensación, muy bien, si yo estoy ahí y yo hago esto, entonces no, tengo que ayudar para que descompense. Muy bien, ahí está, porque así debe ser anatomía. Ahora, la tentativa actual es muy distinta. Si mi paciente está así, muy bien, su musculatura ya se acostumbró, no le causa dolor, no le causa nada, pero sin embargo esta postura le ayuda a ser funcionable. Mi pregunta es, ¿para qué cambiarlo? Si esta postura le ayuda a realizar actividades, ¿qué pasaría si yo hago esto? Muy bien, ahí está mi paciente post-COVID, muy bien. Y esta postura a los días le causa mucho dolor y perdió la funcionabilidad de muchas actividades. Entonces, ¿le he hecho un bien al paciente? No, le has hecho un mal, automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que orientarnos y ver. Paciente que tiene compensaciones, evalúa. ¿Esas compensaciones afectan su respiración? ¿Esas compensaciones afectan a que realice alguna función? ¿Esas compensaciones entorpecen alguna actividad? No. Entonces, ¿para qué descompensarlo? Si su musculatura ya se acostumbró a ello, ya ha compensado en una compensación, ha hecho una descompensación mediante otro movimiento. Entonces, ¿para qué alterarlo completamente? Porque al alterarlo a mi paciente, le voy a causar dolor, porque el cuerpo es muy receptivo. ¿Y qué es lo que pasa? El cuerpo comienza a captar, mira, tú me has cambiado de posición y esta musculatura se ha estirado y todo eso me causa dolor. Además del dolor, además de la disnea fisiológica, además de las cefaleas, además del problema cardíaco, mi paciente post-COVID, ¿qué hace? Totalmente se deprime. ¿Entendido? Hay que nosotros ver eso también. Hay que nosotros también tener bastante lógica, ¿ya? Para entender también de qué es lo que vamos a evaluar a nuestros pacientes. ¿Entendido? Siguiente.
Ahora, una de las causales que hay, una de las consecuencias, perdón, que se está presentando bastante son las cefaleas. Miren, afecta entre el 40 y 60% de los pacientes post-COVID. Yo tengo pacientes post-COVID que todavía le está dando febrícula. Ustedes dirán, ¿cómo? Sí, hay pacientes post-COVID todavía que después de meses tienen o amanecen con febrícula. Entonces digo, ¿qué pasó ahí? La fisiología cambió, el cuerpo cambió completamente. Porque hay teorías que sostienen que para que un paciente post-COVID se rehabilite o recupere completamente, son 2 años. Hay otras teorías que son menos, otras teorías que son más, pero sin embargo, la práctica médica nos dice, hay muchos pacientes que después de alta, y son pacientes post-COVID, siguen haciendo febrícula. Muchos pacientes comienzan a doler la cabeza atrozmente, pero sin embargo, de 1 a 2% se soluciona el problema. Mira, de 1 a 2%, nada más. Pero de 2 a 5% ya se convierten en cefaleas crónicas. Y investigando nosotros por qué el paciente ya ha formado también estas cefaleas y su cuerpo reacciona a estos dolores continuos de cabeza, porque ha habido una liberación de citoquinas. Y esto ha causado que el cuerpo vaya a desarrollar inflamaciones secundarias. Entonces nosotros tenemos que evaluar muy bien eso. Paciente post-COVID hace cefaleas continuas. Paciente post-COVID le duele bastante la cabeza. Paciente post-COVID, muchos de ellos amanecen con febriculares. Entonces, nosotros tenemos, muy bien, mi paciente salió de UCI, mi paciente salió de alta, muy bien, se curó. No, espera, todavía tiene signos y síntomas de un paciente COVID, todavía desarrolla. Y es por estas cefaleas continuas hasta el ánimo y el carácter cambian. Tenemos que ver también eso. Esas cefaleas son cefaleas continuas. Siguiente. Ahora vamos a hablar también de secuelas cutáneas. Son de diferente gravedad e intensidad. Muchas veces hay unas secuelas cutáneas que van desde una necrosis, ya de diversos grados, es decir, a una necrosis, a una cicatriz, hasta una amputación. Mucho cuidado con eso también, porque el paciente post-COVID todavía su sistema inmunológico está bajo. No es que ya está alto, se curó muy bien, ya eres el mismo de antes. No, todavía no, falta, y falta mucho. ¿Entendido? Entonces, la cuestión que estos pacientes nosotros tenemos que orientarnos específicamente. Orientarnos. En estas secuelas cutáneas son de diferente gravedad e intensidad, que van desde una pequeña necrosis, desde una pequeña cicatriz, hasta una amputación. Hay una inflamación constante y hay una hiperactividad. Es decir, ¿a qué? Inflamación de diferentes partes, inflamación hasta por el roce, nada más. Yo le rozo así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué desarrolla? Urticaria. Muchos de los pacientes se nos hacen alérgicos. Hay también caída del cabello, a lo que nosotros vamos a llamarlo como efluvio telógeno. Nosotros no vamos a hablar de como del punto de vista coloquial, vamos a decir, ¿qué paciente está padeciendo? Está padeciendo de efluvio telógico, que es caída de cabello. Que muchas veces esta caída aparece semanas después de haber superado la enfermedad. Y todo esto nos ha compartido el doctor Iván Moreno de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. De la experiencia que él ha tenido, nos habla de que las secuelas más comunes que se ven actualmente en el paciente COVID con esa cepa nueva, ya con esa mutación nueva, es la urticaria más el efluvio telógeno. Entonces, eso es lo que se está presentando en nuestro cuerpo.
Por eso que tú vas a ver a bastantes pacientes post-COVID que están desarrollando la rosácea, que son unos granitos en la cara, en el cuerpo. Siguiente, creo que tengo una imagen ahí. Siguiente. Ahí está, miren. Es una jovencita post-COVID, ¿ya? Que se tuvo que rapar el cabellito porque miren cómo se le cae el cabello. Y cómo este paciente está presentando urticaria. Estos granitos se ven desde que el paciente esté en UCI. Por eso algún día que puedes ingresar a UCI vas a ver a muchos pacientes con esos granitos. Aquello se llama urticaria. Y también el fluvio telógeno, que es la caída del cabello. Ahora, ¿qué es lo que provoca la caída del cabello? Hay muchas teorías. Deficiencia de vitaminas, deficiencia de complejos vitamínicos, deficiencia también o una debilidad de lo que es el cabello, especialmente de los filamentos pues, cutáneos. Hay diferentes teorías, pero la realidad es que el cabello se cae. Hay una calvicie y también se presenta la urticaria. Pero sin embargo, ustedes saben también que el Colegio de Psicólogos también mete su cucharita ahí y comienza a decir de que posiblemente estos signos y síntomas son porque el paciente está pasando por una crisis psicológica. Es como que el cuerpo está expresando así de esa manera. Posiblemente puede ser que sí, porque hay muchos pacientes que se les cae el cabello, hay muchos pacientes que desarrollan granitos y que después con pomadas, con tratamientos también, estos comienzan a ceder. ¿Entendido? Entonces, vemos también que el Colegio de Psicólogos también aporta y nosotros, como ahorita del COVID conocemos solamente el 25%. El 75% lamentablemente para nosotros es desconocido. Cuando apareció la primera cepa, nosotros comenzamos a estudiar y conocerla un poquito más. Y después la segunda cepa. Se cambió y todo lo que nosotros sabíamos se trastocó porque cambió de dirección. Y en la tercera cepa se cambió de nuevo. Ustedes se recuerdan, en la primera temporada, vamos a llamarla así, todos pacientes ancianos. En la segunda temporada, todos pacientes adultos. En la tercera temporada, todos son niños. Entonces, ¿qué pasó acá? Que cambió el COVID, mutó el COVID, hay nuevas cepas. Ustedes vengan a UCI y van a ver que gran cantidad de camas UCI son habitadas por niños, por criaturas, 15, 18 años, 9, 10, 12. En la primera temporada todos eran mayores, 70, 80, 90, 75, 50. En la segunda temporada, 30, 40, 45, 21. En la tercera, 12 a 15 años. Y si hay un poquito más, 18, 20. ¿Me entienden? ¿Cómo está mutando? ¿Qué es lo que está pasando en la vida? Siguiente. A ver. A ver, un momentito. Un momentito. Okay. Hay una pregunta que me habla sobre la parosmia. Igual que la parosmia, igual que la cacosmia y todo ello. Sí, hay cuadros. Hay cuadros característicos de cada uno de ellos. Pero sin embargo, lo que nosotros vemos es lo más común que se presenta es la anosmia. Es lo más común que se está presentando. El paciente, y nosotros vemos que es un paciente COVID, es aquel que hay ausencia del gusto, ausencia del olfato, porque hay una inflamación de todas esas mucosas. Y después comienza con los demás signos y síntomas. Biológica. Ángel Fillat, que es presidente de la Sociedad de Cardiología, nos dicen que todos los problemas cardiológicos de un paciente
post-COVID se van a iniciar ¿cuándo? En una fase aguda. Siempre en una fase, en una fase aguda. ¿Entendido? Siempre en una fase aguda. A ver un momentito. ¿Me escuchan? Hola. Sí, lo escuchamos, licenciado. ¿Están ahí todos? Se Ok, escucha. bien, Licenciado. bien. Cuando nosotros hablamos sobre la huella cardiológica, y acá nuestro amigo Ángel Sequier Chillat, que es el presidente de la Sociedad de Cardiología, nos cuenta que todos los problemas cardiológicos que va a presentar un paciente post-COVID, ¿dónde se inició? En la etapa aguda. Ya, pero conste que hay muchos pacientes que vienen con comorbilidades cardiológicas o cardiópatas. ¿Qué va a presentar? Una miocarditis, una inflamación a nivel de la membrana miocárdica, como insuficiencias cardíacas, como alteración a nivel de la funcionalidad del corazón. Muy bien. Ahora, pero sin embargo, el paciente muchas veces puede venir con una antesala, con problemas anteriores a ello. ¿Ya? Por eso vemos pacientes con comorbilidades. ¿Entendido? Ahora, si nosotros comenzamos a ver ya a qué pacientes ha afectado el COVID. Muy bien, ha afectado a pacientes relativamente sanos, pacientes que tenían alguna comorbilidad, aunque sea pequeñísima, ¿ya? Entonces, aunque sea pequeñísima, ha afectado. Por eso dice, el paciente viene con problemas ya anteriores, con problemas de antesala, en un problema a nivel de sus antecedentes. Por eso nosotros, cuando tengamos un paciente, vamos a estudiar cuáles son los estilos de vida que tenga este paciente. También, lo de la tercera parte de los pacientes UCI tienen elevados marcadores de daño miocárdico. Ahora, pero ¿cómo vamos a nosotros ver a través de un examen y vamos a ver el aumento de las troponinas? Ahora, y todo esto se desconocía en realidad. Por eso, que si nosotros estamos en UCI, queremos extubar a un paciente, muy bien, podemos sacar los predictores, el PCO1, el NIF, el Tobin, puede sacar pues el pico flujo de tos, puede sacar también el procedimiento de oclusión y todo lo que tú quieras. Pero sin embargo, si tú no tomas en cuenta que el paciente es un paciente con antecedentes cardiópatas, puede ser que lo extubes, al momento que lo extubes, después de unos minutos, un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco y se fue ese paciente. Nosotros tenemos que enseñar al paciente qué pasó. Porque si mi paciente comienza a decir, si mi paciente comienza a decir que su frecuencia cardíaca es de 140, nosotros sabemos que ya, pues, está haciendo una taquicardia. Si el paciente hace una taquicardia, automáticamente hace una taquipnea. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Si está bien, si está bien todo, ¿qué pasa con este paciente? ¿Por qué está aumentando la frecuencia cardíaca? Vamos nosotros a ver que de repente tiene un problema a nivel cardíaco. No cuesta nada hacerle una ecografía, hacerle un examen cardíaco, no cuesta nada. Y todo esto se desconocía porque se hizo un estudio donde se estudió a una población en donde el 60% de pacientes COVID poseían un problema cardíaco. Recuérdate esto muy importante. En las primeras investigaciones hemos visto que el COVID afecta a diferentes órganos. Por eso vamos a decir que el COVID es un problema multisistémico. Porque afecta no solamente al corazón, al pulmón, al cerebro, al riñón, al intestino, etc. Pero ¿qué pasa? Los últimos estudios nos dicen también que el primer órgano que ha sido afectado es el intestino. Por eso que hay personas que han tenido COVID primero han tenido un problema gastrointestinal, que lo han pues puesto como un problema pues provocado por una comida o por X, pero no por el COVID.
¿Entendido? Entonces, eso tenemos que considerar nosotros también. Siguiente. Vamos a hablar también del tromboembolismo. Muy bien. Hay unos fenómenos trombóticos ya que se van a suscitar en las arterias como también venas, porque hay una inflamación. Ahora, hay que evitar este tromboembolismo. ¿Con qué? Con tratamientos anticoagulantes durante la hospitalización. Recuerda que algo muy importante, el COVID se caracteriza por formar trombos. Por formar émbolos, muy bien. Te forma coágulos. Pero una persona como médico no va a ser tan obtuso de decir, sí, pues cuando aparezcan los coágulos es cuando yo le voy a dar tratamiento. Oye, no estamos nosotros para hacer una medida, una atención primaria de evitar que el paciente forme coágulos. O sea que yo voy a esperar que el paciente tenga síntomas para darte un tratamiento. Pero yo, si veo que no tiene síntomas, no te doy tratamiento. Entonces, ¿qué tipo de abordaje estoy haciendo yo? Es decir, nosotros estamos hablando cuando hacemos de terapia física que hacemos un abordaje preventivo. Y a un paciente COVID, ¿cuál es el abordaje preventivo? No hay que darle los anticoagulantes para que el paciente también no forme coágulos y se esté necrosando el cuerpo, esos coágulos vayan al corazón, al pulmón o muchas veces al cerebro. Por eso que hay tanto paciente post-COVID que está con una secuela de COVID. Si nosotros, y la evidencia nos dice, le damos un tratamiento anticoagulante, va a tener una evolución favorable automáticamente. La incidencia de tromboembolismo venoso alcanza hasta el 30% de los pacientes hospitalizados. Por lo cual vamos a hablar nosotros también que José Antonio Páramo, mira, José Antonio Páramo, José Antonio Pamplona, que es el presidente de la Sociedad Española de Trombosis, ya nos habla sobre una incidencia que hay, una incidencia del tromboembolismo venoso y la trombosis venosa profunda de miembros inferiores, que alcanza aproximadamente un 30% en los pacientes hospitalizados. Muchas veces nuestros pacientes van a ser exudados por un déficit a nivel proteico y vamos a ver que sus segmentos, miembro superior o miembro inferior, van a formar el edema. Por lo cual ahí entra también terapia física de rehabilitación, haciendo un tratamiento a nivel de lo que es un drenaje linfático, ayudando a que las bombas a nivel de cada articulación, estas se abren, o las cisternas, como les llaman, para que estas puedan circular. Y a través también de lo que es el tratamiento de drenaje linfático. Por lo cual, hay que nosotros prevenir a medio plazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber un síndrome tanto post-trombótico, una hipertensión pulmonar, tromboembólica. Entonces, nosotros hay que considerar eso. Siguiente. Siguiente. Lo que les estaba diciendo, hay que prevenir a medio plazo el síndrome post-trombótico, es decir, la formación de los trombos, y urgente, ya sabemos que hay un síndrome post-trombótico cuando el paciente tiene dolor, el paciente tiene edema, tiene enrojecimiento, tiene tumefacción de las extremidades. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Tenemos que ser bien minuciosos al momento de evaluar a un paciente. Cómo es el dolor, si hay edema, si hay enrojecimiento, si hay tumefacción de las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que evaluar al paciente. Y si yo veo que el paciente post-COVID tiene dolor, investigar por qué te duele. Puede ser a nivel
¿ya? Fisiológico, puede ser a nivel metabólico o puede ser a nivel muscular. Entonces, vemos eso también. Porque recuérdate que el paciente ha estado inmovilizado. Automáticamente, el paciente va a crear adherencias. Y a través de la terapia manual, nosotros podemos hacer las distracciones para liberar. Recuérdate que en terapia manual hablamos de distracción, hablamos de una atracción. Entonces, hacemos una atracción, una distracción para que aumentar el rango articular. Siguiente. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que entender algo que es muy, muy importante. Cuando nosotros hablamos de la fibrosis pulmonar, ¿ya? Hablemos que de la fibrosis pulmonar es cuando parte del pulmón también se cicatriza, ¿ya? ¿Y qué pasa con esa parte? No transporta oxígeno y tampoco gases. Hablamos de una fibrosis pulmonar. Ahora, el paciente va a crear atrofia muscular. Ahora, especialmente los pacientes que están intubados y esta atrofia le puede perseguir hasta ser paciente post-COVID. Ahora, tras el COVID, tras el COVID, un paciente, ¿qué va a hacer? A pesar de que pasa el tiempo, el paciente post-COVID se va a recuperar a través de las semanas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Puede estar afectado el riñón, puede haber febricular, ¿ya? Puede haber dolor muscular. Vamos a ver que muchos de los pacientes post-COVID, cuando ellos se despiertan con un dolor muscular en todo el cuerpo. Parece como si hubiesen pegado. Cuando alza, uy, qué pesadez con el brazo, qué pesadez con la pierna, cómo me duele la columna. Ah, paciente post-COVID, así es. ¿Me entiendes? Afectación del riñón, cuando el paciente de un momento a otro está presentando diarrea o el paciente tiene lo que es una febricular, paciente post-COVID. ¿Entendido? Muy bien. Tras superar la enfermedad, algunos pacientes han permanecido en una respuesta inmunitaria con respecto a la defensa del propio cuerpo. Muchos pacientes han creado sus propias defensas. Han creado su cuerpo, ha creado su propia defensa. De tal manera que han creado una pared que les va a ayudar al paciente para que supere todo ello. Yo les recomiendo que en el abordaje de los pacientes post-COVID, acá en el Hospital Almenara, se está rigiendo mediante un protocolo de diagnóstico y también seguimiento a los pacientes que están recuperados. Cuando decimos paciente que tiene post-COVID, ojo cuando el paciente sigue con disnea, cansancio o la sensación de cansancio, pero muy exagerada, tos. El paciente post-COVID va a tener tos, pero no una tos ya flemosa, una tos ya que le ahoga. Alteración de la voz, dificultad para hablar. También vemos también que ahí tiene dolor de pecho, dolor muscular en hombros y espalda. El paciente va a presentar miedo, ansiedad, la falta de memoria, de concentración y también limitación para realizar esfuerzos. Vamos a entender que el paciente post-COVID tiene diversas dificultades que puede presentar. Entonces, ¿va a tener disnea? Ok. ¿Va a tener cansancio? Muy bien. Por lo cual, en los ejercicios que nosotros le vamos a plantear, vamos a hacer ejercicios de menos a más. Recordad, y yo siempre discrepo ahí. Paciente, muy bien, yo tengo COVID y arriba, abajo. Muy bien, vamos a hacer 25 veces. Ok, ya está. Ahora, para acá arriba, para otra 25. Para acá, otra 25. Para atrás, otra 25. Para abrir, otra 25. Giro el cuerpo. Le enseño como 40 ejercicios. Mi pregunta es, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanta realidad? Si tú solo a realizar eso, que tomes aire, estás expandiendo el tórax, muy bien, estás ventilando y expulsa. Muy bien. Le estás ayudando al paciente para que ventile mejor. No está la cantidad, sino la calidad de ejercicios que usted le propone.
Puede ser que el paciente haga 5, 10 o 15, pero bien hechos, muy bien. Ya está. No es porque voy a decirle 30 ejercicios de diferentes nóminas. Ah, yo soy un buen terapeuta. No, no, no. Eso no te hace bueno. Te hace bueno cuando tú le ayudas al paciente a que recupere. ¿Me entiendes? Entonces, los ejercicios son de acuerdo a la gravedad del paciente, a la consistencia del paciente, a la motivación que tenga el paciente. Hay que entender esto. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Hay preguntas, por si acaso, para poder seguir? ¿Hay preguntas? No hay nada. Dice, disculpe, ¿qué más? Creo que con introducción ha hecho ese nivel. Disculpe, porque cuando expande la caja torácica, ¿por qué cuando expande la caja torácica el reflejo de la tos incrementa? Ok, muy buena pregunta. Vamos a ver acá. Acá está. Hola, acá está. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a entender algo muy importante. Cuando usted hace el movimiento de la caja torácica, aire, expulsa, reflejo de tos. ¿Por qué? Porque estás movilizando secreciones. Es cuando usted le coloca al paciente, está en supino, usted le coloca en lateral y comienza a hacer un drenaje a nivel pulmonar, comienza a movilizar las secreciones. ¿Qué pasa? Pues comienza a toser. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Movilizando secreciones. ¿Me entiendes? Por eso que el paciente tose. ¿Por qué? Porque le estás movilizando algo que tiene dentro del pulmón y que es ajeno al pulmón. Y que automáticamente tú a través de las movilizaciones o él a través de la expansión le está diciendo, sal, porque aquí no es tu lugar. ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que provoca? Tos, como una respuesta del cuerpo. ¿Entendido? ¿Es bueno que estas secreciones salgan? Sí. Ahora, el COVID se caracteriza por tener una secreción seca. No es una secreción húmeda como cualquier resfrío, sino es una secreción seca. Y en esa secreción seca, recuerda algo muy importante. A veces es muy difícil que esa secreción salga, por lo cual debemos de colocar al paciente en diversas posturas, ya ayudando al paciente para que salga en realidad esa tos, para que salga también esa flema. O decirle, toma aire, muy bien, tose, tose fuerte. O decirle, ¿no? Toma aire, al momento de expulsar, en vez que expulse, tose. Toma aire y tose fuerte, 3 veces, 1, 2, 3, y arranca la flema ahí. ¿Entendido? Hay maniobras para poder hacer. Acá hay una preguntita. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo sería el abordaje terapéutico de un paciente post-COVID que tiene alteración diafragmática y alteración muscular? Muy bien. Si hay un paciente que tiene alteración diafragmática y alteración muscular, por ejemplo, vamos a llamar de una atrofia muscular, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es evaluar su mecánica respiratoria. ¿Cómo está su mecánica? ¿Es más torácica, es más diafragmática, es más tóraco-abdominal? Vamos a evaluar y vamos a mejorar. Vamos a ayudar a mediante las diferentes maniobras, como por ejemplo acá agarras y comienzas a meter tu manito. Toma aire, toma. Eso, expulsa. Cuando expulsas, metes ahí presión, vibración y sueltas. ¿Entendido? O si no le colocas acá, muy bien, toma aire, empújame, toma aire. Y al momento cuando él toma aire, vas a ver cómo tu diafragma ya se activa y te empuja. ¿Me entiendes? Entonces, ahí vas activando también lo que es la musculatura. Ahora, activa mediante propiocepción. Utiliza los reflejos articulares, utiliza las posturas estáticas dinámicas, de aceleración, el nivel de rango articular. Todo eso tienes que utilizar también. Recuérdate que en terapia respiratoria no hay parámetros. En terapia respiratoria hay más ejercicios orientados a cada uno de los pacientes.
Buen día, una consulta más. Hay pacientes, mujeres, pues COVID, que no han tenido su periodo mensual. ¿Tiene que ver con el efecto tromboembolismo? Mira, yo diría y no te diría pues sí ni no, ¿me entiendes? Entonces, ahora, el tromboembolismo puede provocarse, como ya hemos visto, en diferentes maneras y tiene diferentes causas. Entonces, ¿qué es lo que paciente? El paciente va a formar coágulos. Ahora, si no ha venido tu periodo mensual, puede ser que tengas también tú algún quiste a nivel del ovario, pero es un paciente post-COVID. También hay una teoría cómo afecta el COVID a nivel ovárico. Entonces, vemos también, ¿puede ser una de las causas? Sí. ¿O puede ser una de las causas? No. Entonces, la cuestión que un especialista en esa área te puede vislumbrar mucho. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? Recuerden, ¿es necesario la terapia respiratoria? Sí. Ahora, usted me dirá, quiero que ustedes me den un ejemplo de terapia respiratoria. ¿Cómo usted hace los ejercicios? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que ayudar al paciente a que respire. Muy bien, le pedimos. A ver, tome aire por la nariz. Muy bien, toma aire. Vamos a colocar las manos acá en el diafragma. Toma aire. Eso, siente cómo el diafragma se hincha y luego expulsa tú mismo, presión, vibración, hacia adentro, hacia arriba. Vamos y expulsa, expulsa. Eso. Muy bien. Toma aire, presión, eso y suelta. Bracitos arriba, toma aire. Ahí tengo que ver cómo está el ramo articular también y cómo está el nivel escapular, porque de repente también tiene una alteración muscular, ¿ya? Es hacia arriba, abajo, es el otro. Toma aire, expulsa. Muy bien. Y si el paciente, cuando hacemos el paciente un poco que sufre, podemos ayudarle acá. Toma aire, presión, vibración, ayudas y hacia arriba. ¿Entendido? Muy bien. Otros ejercicios que tú puedes hacer que el paciente esté sentadito y comience a respirar, a llevarlo hacia arriba, hacia abajo, puntos hacia arriba, a un costado, a otro costado, haciendo la marcha, pero eso sí, progresivamente. MRC, ¿cuánto es la fuerza muscular que tiene este paciente? Recuérdate algo muy importante. Han sacado al paciente de UCI ya pues hospitalización porque no hay riesgo de su vida, pero no significa que el paciente ya pueda correr, ¿me entiendes? Entonces, este paciente ha sido para orientarlo, especialmente para ayudarlo, pero no es decir, sí, señor, muy bien, ya está, ya salió de hospi, vamos, a la primera carrera, corra. No, no podemos hacer eso, ¿me entiendes? En casita a respirar, en casita a relajarse, en casita a realizar sus ejercicios. De poco a más. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿cuántas repeticiones tengo que hacer? Muy bien. Las repeticiones van a depender de la cantidad, de la capacidad ventilatoria que tenga el paciente. Si yo veo, realiza uno, realiza dos, muy bien. A la tercera etapa, no, hasta ahí nomás. Uno, dos, y veo ya. Tres, paró, descansa, ¿ok? No es agitar al paciente. Es hacer ejercicios que ventilen el cuerpo sin llegar a una agitación. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta que tengan? Hola. ¿Alguna pregunta que ustedes me formulen? ¿Alguna duda que tengan ustedes? Háganme todas las preguntas habidas y por haber. Aprovechen que estoy en UCI.
El dolor siempre va a permanecer, a pesar de que uno haya tenido 4 meses ya de haber tenido el COVID, siempre va a haber algunas punzadas o dolor costal. Ya, muy bien. Recuérdate que el dolor es un acompañante crónico. Nunca te olvides de eso. El dolor es un acompañante crónico. Yo tengo pacientes post-COVID de hace ya más de 3 meses, casi va por 4 meses, y siguen teniendo dolor. Claro, no dolor así, ay, qué horrible, no, una punzada por acá, otra punzada por acá, les duele el cuerpo levantarse, están con febricular, están con un cansancio, están con dolor muscular, están con todo. Ese dolor, recuérdate, es acompañante. Por eso que yo les digo a mis pacientes, ¿sabes qué? Acostúmbrate a ese dolor, porque ese dolor te acompañará para siempre. Te acompañará por un tiempo, ¿me entiendes? Este dolor va a ser también tu acompañante. Pues, acostúmbrate a ese dolor, ¿me entiendes? Porque decirle, no, este dolor con este medicamento te va a pasar. Espérate, el COVID ha afectado tanto, ¿sí? Que ha engramado genéticamente y atrae alteraciones, a tal punto que ese dolor está con el paciente. Claro que sí, que nosotros tenemos que evaluar al paciente, la causa del dolor, y si nosotros vemos, no hay causa. Es como, por ejemplo, la disnea, es una causa multifactorial. Ese dolor puede ser multifactorial, y tú lo puedes abordar multifactorialmente. ¿Me entiendes? También es bueno hacer ejercicios con espirómetros. Claro que sí. Es muy bueno porque ayuda a la capacidad ventilatoria, a que tomes aire, a que respires y todo eso. Pero eso sí, el espirómetro es individual. Yo tengo COVID, tú tienes COVID. Mi espirómetro yo no te lo puedo dar y tú no me puedes dar el tuyo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es algo individual. Te ayuda mediante las bolitas a que tomes aire y la bolita hacia arriba y luego expulsas hacia abajo. Sí, a la capacidad respiratoria, a la fuerza que puedes tener. ¿Me entiendes? Porque tomas aire, expulsas y luego tomas y esa bolita hacia arriba ayuda a la capacidad ventilatoria. Sí, es bueno, sí. Pero el paciente que haya tenido el COVID, dime, siempre va a presentar ese dolor de los pulmones. A ver, no confundamos dolor pulmonar con dolor a nivel, recordarán, dolor pulmonar con dolor a nivel muscular. Ahora, hay una teoría que nos dice, el pulmón no duele, el pulmón no te duele, lo que duele es la pleura, ¿me entiendes? Entonces, me dice, ay, me duele el pulmón. Espera, ¿te duele el pulmón? ¿O te duele muscularmente? ¿Te duele el trapecio, fibras medias, fibras inferiores, los intercostales? ¿O de repente te duele pues la musculatura cerrados? ¿Me entiendes? Porque recuerda que por ahí paciente, COVID paciente que automáticamente tiene espasmos y contracturas. Las contracturas muchas veces queman, duelen, punzan, que sientes como un cuchillo que ingresa y sale a nivel de tu espalda. Esa es una contractura muscular. Que muchas veces para que esa contractura se vaya, a través de un masajito, a través de un estiramiento, no se va. ¿Qué es lo que pasa? Porque si está bien contraído, punción seca. Agarras punción seca y ya está. ¿Entendido? Muy bien. Uy. Espera. Acá hay otra pregunta. Ya. También ejerció soplando un sorbete con una botella de agua. También es como un espirómetro, pero más artesanal. Pero ahí estás botando el aire. Buenas tardes, licenciado. El paciente con estenosis traqueal, ¿cuál es el abordaje? Muy bien, recordemos. Licenciado, se le fue el audio. No se escucha.
Licenciada, se quedó sin audio. Ahora, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay unos Ahora sí escuchamos. predictores que se llaman el pico. Cuando el paciente está en UCI, hay un parámetro y un predictor que se llama el pico flujo de tos. Muy bien, el pico flujo de tos me ayuda al paciente para ver también cuál es la intensidad de fuerza a nivel pulmonar que puede tener el paciente. Y hay otro predictor también, ¿ya? Que me va a ayudar también a ver si hay un edema traqueal o no hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ¿Más volumen? ¿Volumen? ¿Más volumen? No se escucha. Se fue el audio. Se le fue el audio otra vez, licenciado. No hay audio. Buenas tardes, vamos a esperar unos minutos a ver qué le sucedió al licenciado. En breves minutos ya se va a comunicar con todos ustedes. Gracias por su comprensión.
¿Ahora se me escucha? Sí, ya se le escucha mejor. Ahora ¿Se sí, ya escucha se ya? escucha ya. Ok, Ahora ya sí, se escucha. Muy bien. ahora sí, ya Sí, se que estoy luchando para que se me escuche. A ver, acá hay unos dicen. A ver, buenas tardes. ¿En cuánto tiempo? Ah, ya. ¿En cuánto tiempo es recomendable utilizar el espirómetro? A ver, nosotros tenemos que ver en cuenta esto. Cuando, desde un primer momento, cuando el paciente ya dejó relativamente de tener disnea, de tener cansancio, agitación, espirómetro. ¿Me entiendes? Porque si tú está cansado el paciente, a ver, espere, lo matas al paciente. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente tiene que comenzar a respirar, a expirar también, poco a poco. ¿No? Oh, acá es más. Ya, a ver, si ya se escucha. A ver, los antidepresivos tricíclicos están indicados en pacientes con dolor crónico por secuelas post-COVID. Y de ser así, ¿qué dosis sería? A ver, recordar algo que yo siempre les digo. Los antidepresivos tricíclicos, de acuerdo a la farmacología y de acuerdo a los médicos, lo están utilizando. Pero sin embargo, nosotros como terapeutas respiratorios no utilizamos ello. ¿Me entiendes? Porque eso ya vamos a ver desde un punto de vista del campo médico. Y aquel especialista ya encargado de esa área de farmacología es aquel que te puede dar esa información. Ujú. Muy bien. Recordad, nosotros podemos opinar de diferentes áreas, muy bien, pero como dicen zapatero su zapato, los médicos, los farmacológicos o lo que sean ellos, entonces ellos pueden dar una dosis respectiva. En cambio, nosotros hablamos también de diferentes puntos de vista. Espero pues que les haya informado bien, gustado esta exposición. Dígame, ¿alguna otra pregunta que tengan ustedes? A nivel del estómago, No, es que una, ya una tengo causa es muy el claro. reflujo. Más que una causa, Él son una un viaje constantemente a ¿ya? las. Ahora, No hay hay que ningún tener en problema. consideración ello, Allí, que muchas veces el sistema metabólico intestinal también está afectado y por lo tanto hay que ayudar al paciente normal. a través de unas dietas respectivas hasta unas comidas más complejas. Por eso, el paciente sale y le doy un arroz con pollo, pues lo mato al paciente, porque recuérdate que el peristaltismo ha sido alterado, el sistema metabólico ha sido alterado. Entonces, vemos que lo primero que va a tener el paciente es reflujo, automáticamente, ¿me entiendes? Entonces, vemos desde una dieta, por eso que todo paciente post-COVID sale con su dieta, ¿entendido? Sale con su dieta y después de eso ya, a través del tiempo, a través de las semanas, a través del reentrenamiento intestinal, el paciente podrá consumir ya diferentes comidas. Pero recordar que esas dietas no es de acá 1 o 2 días, 1 mes, 2 meses, quizá también son más de 6 meses. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Es recomendable seguir con las terapias respiratorias. Yo te digo una cosa, las terapias respiratorias no son por un tiempo. Las terapias respiratorias, de mi punto de vista, son siempre. Porque has tenido el COVID, eres un paciente post-COVID, has sido señalado con COVID. Tu pulmón ya ha tenido COVID. Tu pulmón tiene una cicatriz de COVID. No es como una plasticidad. El pulmón no tiene plasticidad. Tu pulmón ha sido dañado, por lo cual tu terapia será siempre. ¿Por qué algunos pacientes presentan diarrea, otros estreñimientos?
Eso desde el punto de vista metabólico que tiene el paciente también. Hay muchos pacientes, es como que tú me digas ahorita, profesor, ¿por qué cuando hay pacientes que comen la carne de res se estreñen? Otros pacientes cuando comen la carne de res, pues ellos tienen diarrea. Busquemos bien cuál es el metabolismo, cómo ha sido su peristaltismo, ¿me entienden? Entonces, todo paciente es diferente. ¿Qué ha pasado con este paciente para que se modifique? ¿Qué ha pasado con este paciente para que se modifique también? ¿Entendido? Todo es diferente. Chicos, no englobemos a los pacientes. Como dice Berta Bobo, cada paciente tiene su propia epigenética. ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. Señorita del curso. Sí, dígame, licenciado, aquí estoy. Muy bien. Esto es todo por hoy. No sé si usted tiene algunas palabras que decir o algunas preguntas. No, eso sería por hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Espero les Muy haya bien. gustado todo esto y les haya servido de mucho para todos sus pacientes con secuelas post-COVID. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes y los esperamos también en las otras exposiciones que hay. Gracias a todos ustedes y espero que les haya servido. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Ya salgo,